Aunque no se conocen cronologías precisas, el auge de la orfebrería coincide con los cacicazgos o señoríos, aproximadamente entre 500 a.C. y la conquista española. Estos cacicazgos se ubicaron principalmente entre la cordillera central, el macizo andino, Valle del Cauca, Tolima, el altiplano nariñense y la costa caribe. Los cacicazgos son unidades políticas autónomas que abarcaban varias aldeas dominadas por un solo jefe, es decir, que se podían considerar como sociedades de rango y como sociedades esencialmente desigualitarias. Dentro del rango y las jerarquías pueden verse en primer lugar al cacique y su parentela, seguidos por los chamanes o sacerdotes, también llamados mamas, luego por los guerreros, luego por el común de las gentes y finalmente, depende del cacicazgo, por prisioneros o esclavos. En cuanto a la posesión y uso del oro, los cacicazgos no tienen una relación directa con la orfebrería, y esto es confirmado por las crónicas y los hallazgos de tumbas indígenas. Es un error, entonces, pensar que todos los cacicazgos tenían en su dominio piezas de oro. Sin embargo, los que sí las tenían presentes podían tener evidencias de templos con ídolos y el oro, y una relación entre lo que sería el chamán, el templo y el ídolo. Así, poco a poco, el chamán adquiría un estatus sacerdotal. Para el ritual funerario y chamanístico, en los cacicazgos orfebres predominaban las tumbas como pozos cilíndricos en cuyo fondo se encontraban varias cámaras laterales, cuerpos junto con su ajuar funerario. Tenemos que pensar que estos pozos eran de 20 metros o más de profundidad y que exigían mucho trabajo para su construcción. Por los lugares en los que fueron encontrados, podemos pensar que eran trabajados por una o dos personas. Y esto nos lleva a la pregunta, ¿cómo se preservaba el cuerpo mientras era llevado a la tumba? Hay dos opciones. La primera es que hayan sido disecados o momificados, como podemos ver algunas representaciones en que los cuerpos están en cuclillas y están envueltos. La segunda opción es que en vida se hubiera elaborado un sepulcro previo, esperando a la hora de la muerte. Existía también el entierro secundario, conocido por sepultar primero en la tierra el cadáver y luego de unos años desenterrarlos y sepultarlos de nuevo, bien sea en un pozo en la tierra o dentro de una urna funeraria. Esto fue visto principalmente en el medio Magdalena. Otras formas eran las fosas y los pozos o hacia las comunidades en la selva con balsas. Para pensar en el ajuar funerario, podemos hablar de una regla general, en la que el cadáver era enterrado con vasijas cerámicas cerca a sus pies, sus manos o la cabeza. También vasijas de servicio y elementos de piedra como manos de moler o piedras de moler maíz. Si eran encontrados con elementos de oro, estos estaban ubicados principalmente donde la persona los llevaba en vida. Habíamos ya mencionado que no hay una relación directa entre orfebrería y cacicazgos. Los orfebres podían trabajar en el contexto de estos, pero no todos los cacicazgos eran centros de orfebrería. El oro vuelve a aparecer así como una función social que define el poder, el rango y también tiene su aspecto mágico. Volviendo a los rituales funerarios, en los cacicazgos el grado o el rango de una persona podía reconocerse por la calidad y la cantidad del ajuar. Todo esto nos permite ver que hay una continuidad limitada del espíritu del muerto, que existen espíritus omnipresentes y cadáveres vivientes, y esta sería la razón por la cual cuidar que se vayan con comida, bebida y utensilios. Aún para muchas comunidades, los espíritus de los antepasados no han muerto del todo. Acompañan a sus parientes vivos. La leyenda del Dorado hizo pensar que todas las comunidades indígenas tenían oro y tesoros. Los Tairona, Sinú, Muisca y Quimbaya fueron perseguidos por esto,
pero otros no conocían el oro. La orfebrería, que parece que se inició en Perú o al sureste de Asia, solo se detectó pocos siglos antes de la era cristiana. Para el siglo XVI, la orfebrería colombiana había alcanzado el florecimiento en las sociedades cacicazgos, que ya formaban sistemas preestatales como los Muisca y los Tairona. Esta orfebrería se asoció también con cerámica, obras de arte lapidario, esculturas, arte de madera, talla de conchas, textiles, complejos arquitectónicos, estructuras socioeconómicas. Esto en cuanto a sus ideas, formas, procesos y usos.